Elohim Todopoderoso, quédese en pie, por favor. Esto no lo tenía en mis planes, pero el Padre me lo dio ahorita en la alabanza. Lo tuve que buscar. Váyase al libro de Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Gracias, equipo de alabanza. Gracias por hacer su labor, su trabajo, de llevarnos a esa presencia divina. Filipenses capítulo 3, versículo 13, cuando lo diga amén. Dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero en una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Adonai en Yeshua, nuestro Mashiach. Estaba ahí, igual que usted, adorando al Padre, y vino a mí la imagen de esa mujer de flujo de sangre. Mientras adorábamos al Espíritu, mientras adoramos su presencia, tenemos que tener el deseo de esa misma mujer de ser sanada. Cuando venimos a la alabanza y a la adoración, eso es exactamente lo que el Padre desea de nosotros. Desea que ese mismo deseo que tuvo esa mujer por tocar el tzitzit del Rey, ese es el deseo que Él busca de su iglesia. Y después vino a mí esta palabra de Filipenses 3:13, porque sabe que la religión nos enseña ya haber alcanzado todo. Leámoslo de nuevo con esto en mente. Dígaselo usted mismo, Camilo, de ahí dice hermanos, dígaselo a usted, porque se lo está diciendo aquí a usted la palabra. Camilo, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, o una cosa haré: olvidar ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Diga conmigo: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios, Yeshua, nuestro Mashiach. Que nuestra vida sea transformada, que nuestra vida sea cambiada por su Espíritu. Amén. Con esto en mente, ahora sí, vamos a ir a la cita con la que quería comenzar en el día de hoy. Vaya conmigo al libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 33. Jeremías, capítulo 31, versículo 33. Y dice la palabra: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Adonai. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Adonai, y ellos me serán por pueblo. Oremos. Padre eterno, Elohim Todopoderoso, Señor, gracias por este tiempo. Gracias por este espacio sagrado que nos permites estar hoy, Señor. Te pedimos que la palabra del día de hoy, Señor, sea fructífera en nuestros corazones, Señor. Que la palabra que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor, nos podamos enfocar en ella. Podamos discernir tu voz en este día, Señor. Gracias por este Shavuot. Gracias por este espacio, Señor. Prosigo a ti, Yeshua. Te sigo a ti, Yeshua, el dador de la vida, la imagen visible de Adonai. Gracias, Señor, por este día maravilloso. En el nombre poderoso de Yeshua. Amén. Puede tomar asiento. Hemos estado en 49 días. A lo mejor usted ahorita dijo 49 días hemos estado contando día tras día. Amén. Y parece que fue ayer que estábamos celebrando Pesach. Estábamos aquí, la pastora Cristal, yo, el pastor Roberto, la pastora Pili.
Usted estaba allí donde está, allí en online, y 49 días han pasado así, rápido. Y parece ser que es literalmente lo que dice la Biblia, que, ¿qué pasa? Los tiempos que se están acortando, ¿cierto? 49 días han pasado, y la pregunta es, ¿mi vida ha sido transformada? ¿Mi vida ha cambiado? ¿Qué he hecho en estos 49 días? ¿Cómo mi vida se ha transformado a poder ser más como Él quiere que yo sea? ¿Cómo Él ha cambiado mi vida? ¿Se ha hecho usted esa pregunta hoy? En estos 49 días, ¿yo qué hice? Bueno, me conecté en YouTube, ok. Pero mi vida fue cambiada, mi vida fue transformada por Él. La enseñanza del día de hoy, yo le quiero decir que va a ser un poco diferente. Porque usualmente uno viene a Shavuot, o algunas personas vienen en Shavuot, y vienen por una palabra profética, ¿cierto? Vienen para sentirse bien por dentro. Yo quiero una palabra grande, o sea, mejor que la del Shabbat. En Shavuot tiene que ser mucho mejor, ¿sí o no? ¿Cuántos aquí dicen eso? Amén. ¿Por qué no? Pero hoy el punto de esta enseñanza es que Shavuot no solo fue una fiesta agrícola, sino solamente también fue una celebración histórica que nos llevó al Sinaí. El pueblo salió de Egipto y fue llevado a esa montaña cósmica, y eso lo sabemos. Pero como muy bien enseñó la pastora Pili ayer, Shavuot no para allí. Es como decir, Shavuot tiene dos partes. ¿Me hago entender? Está Shavuot en el monte y está la segunda parte. No son eventos diferentes, porque lo acabamos de leer en Jeremías y ahorita lo vamos a leer en Ezequiel, que son dos momentos que proféticamente están conectados en el mundo profético. ¿Me hago entender? O sea, usted no tiene que decir, vea qué lindo, qué hermoso que en Pentecostés, justo ese día estaban celebrando Shavuot. No, usted no lo tiene que explicar así. Porque proféticamente Shavuot fue colocado, diseñado en su ADN para que pasara lo del monte y también pasara lo del espíritu. ¿Me hago entender? Entonces, cuando nosotros entendemos esto, vemos exactamente las palabras que acabamos de leer en Jeremías, y ahora vamos a Ezequiel capítulo 36, versículo 26 y 27. Ezequiel capítulo 36, versículo 26 y 27. Dice la palabra. ¿Todavía está la música o yo la escucho en mi oído? No, ya no está, ok, perdón, gracias. Quedé con el tonito ahí. 36, 26. Dice que os daré corazón nuevo. Si se perdió, no la tiene. Ezequiel 36, 26 y 27. Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongas por obra. Qué lindo esto, ¿no? Es la promesa. ¿Cuándo fue que esta promesa se cumplió? Hechos capítulo 2. Amén. Se llevó primero las palabras de los mandamientos, todo el proceso que leímos hoy en la lectura de la Torá. Éxodo capítulo 19, Moisés subía, bajaba y le decía, prepara el cuerpo. Por eso nosotros hacemos tevilá, purifica el pueblo, porque me voy, dice, a colocar allí en el monte. Por eso yo creo que cuando nosotros venimos a Shavuot, amada familia, y lo he mencionado antes, nosotros no venimos por religión, nosotros venimos por amor. Porque Él colocó un espíritu nuevo dentro de mí. ¿Cuántos dicen amén? En Shavuot lo que descendió no fue solamente emoción espiritual. En estos 49 días, en el rugido del león, hemos hablado acerca de tantas cosas extraordinarias. He recibido comentarios de todas partes del mundo, junto con la pastora Cristal, desde España, desde Japón, de todas partes del mundo, desde Cherryville también, ¿por qué no? Y hemos hablado acerca de que la emoción espiritual nos falla.
Yo puedo ir a un lugar de una iglesia donde literalmente pueden estar solo enfocados ¿en qué? En la emoción espiritual. Usted se siente inflado, usted dice, yo quiero correr, yo quiero saltar, me quiero tirar contra una pared. ¿Por qué? Porque hay emoción en el cuarto y no hay problema con ello. Se puede controlar la emoción. Pero la emoción te infla y después ¿qué? No te carga, no te lleva en el desierto, ¿cierto? Porque cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿cómo salieron? Alabaré, alabaré. Y ya en la mitad del camino le decían a Moshe, bueno, Moshe, muy bonito la salida, qué lindo. Pero es que en Egipto teníamos comida. Ay, en Egipto comíamos tan rico. O sea, la alabanza se acabó. ¿Por qué? Porque la emoción espiritual, diga conmigo, se acaba. Y si tú vives en las emociones pensando que es el espíritu, vas a tener un caos en tu propia vida. Porque vas a pensar que el espíritu es emocional y el espíritu no es emocional. El espíritu es guía, dice la palabra. El espíritu es la dirección de tu vida. Entonces tú dices, uy, cuando yo siento que, no sé, que los cachetes se me vuelven piel de gallina, es porque el espíritu, no. Sí, me hago entender. Y podemos tener un mal concepto del espíritu y a veces yo diría dentro de las iglesias mesiánicas o raíces hebreas, esta frase se me lo dijo y yo no sé por qué. Me dijeron cuando empezamos a estudiar, muchos pastores ministros me decían, sí, no, tenemos que hablar del espíritu. Ellos llevaban más años en las raíces hebreas o en el mesianismo. Y me decían, no, tienes que hablar acerca del espíritu porque por años pastores se han dedicado, y no estoy hablando mal de nadie, no voy a tomar ese espacio para hacer tal cosa. Lo que estoy diciendo es que él me decía, es que el espíritu lo han colocado y lo han colgado en la pared y lo han olvidado allí. Y ahora años después yo creo que sí ha sucedido eso en muchos lugares. Ya no el espíritu guía, ya el espíritu no habla, ya el espíritu no se mueve, sino que es más, párese recto, diga que sí y sí, Señor. Si me hago entender lo que quiero decir, la religión me enseña que el espíritu ya no está, que el espíritu ya no se mueve, que el espíritu de Dios no se manifiesta, que el espíritu que estuvo en el monte, como lo leímos en la lectura de la Torá, eso no. Entonces mi llamado del día de hoy no es hablar de el monte Sinaí, de las 10 palabras, ya lo hemos hecho, gracias a Dios, al Padre en este lugar ya hemos hablado acerca de eso. Y habrán oportunidades en otros Shavuot, diga amén, donde estaremos aquí, dice la canción, el próximo año en Jerusalén, pero si no, que estemos aquí, amén. Y podremos hablar de otros temas, pero hoy me quiero enfocar en el espíritu dentro de tu vida. Porque esto no se trata de religión, esto se trata de vivir en el espíritu. ¿Me hago entender? Si tú viste los 49 días, y no digo que es comercial pagado, solo digo, si tú los viste, tú vas a saber que hablamos acerca del dominio propio, que hablamos acerca de la responsabilidad que tenemos como pueblo de Dios, que no se trata de emoción, se trata de lo espiritual en nuestra vida. Por eso hoy me quiero enfocar en el espíritu de Dios. En Hechos capítulo 2, voy a ir rápido para poder llegar a los puntos que quiero llegar en el día de hoy. Pero en Hechos capítulo 2, Pedro, el mismo que había negado a Yeshua por temor, se levantó lleno del Espíritu y predicó con autoridad. Y como 3,000 personas recibieron la palabra y fueron añadidas aquel día. En Hechos capítulo 3, Pedro y Juan suben al templo y un hombre cojo de nacimiento es sanado en el nombre de Yeshua. En Hechos capítulo 4, los discípulos son amenazados, pero oran por más oración. El lugar tiembla y son llenos del Espíritu y hablan con valentía. En Hechos 5, la presencia era tan fuerte sobre Pedro que sacaban enfermos a las calles para que al pasar al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. En Hechos 6 y 7, Esteban, lleno de gracia y de poder, hace prodigios y señales y aún frente a la muerte refleja la gloria de Dios. Esto es Hechos. Hechos 8, Felipe predica en Samaria, demonios salen, enfermos son sanados y hay gran gozo en la ciudad.
Hechos 9, Saulo, perseguidor de los creyentes, tiene un encuentro con Yeshua, es lleno del Espíritu y comienza a predicar que Yeshua es el Hijo del Padre. Hechos 13, Pablo y Bernabé son enviados por el Espíritu y el reino comienza a expandirse entre las naciones. Hechos 16, Pablo y Silas adoran en la cárcel, la tierra tiembla, las puertas se abren y un carcelero recibe salvación con su casa. Hechos 19, Dios hace milagros extraordinarios por medio de Pablo y las enfermedades retroceden. Esto fue lo que descendió en Shavuot. Entonces, mi punto del día de hoy es que no descendió una emoción pasajera, sino que descendió, ¿qué? Una estructura, diga conmigo, una estructura viva. ¿Me hago entender por qué digo estructura? Porque el espíritu no se mueve como sabemos muy bien en algunas congregaciones que eso es un caos. El espíritu también tiene ¿qué? Guía. No es que tenga reglas como él se mueve, pero el espíritu se mueve en bendición. Él trae verdad. Él susurra a tu oído dirección. Él te dice, hey, por aquí no puedes ir. Oye, haz esto. Oye, ¿qué está pasando con tu vida espiritual? Y como pastor, mi mensaje del día de hoy es: ¿cómo estás escuchando el Espíritu de Dios en tu vida? Cuando no tenemos el Espíritu, venimos a la congregación, hacemos las cosas por hacerlas. Cuando estamos en casa, pues allá. Eso no es espíritu, eso es religión. Y no temo de China, sino temo que si nosotros no nos ponemos de acuerdo con el Espíritu, estamos en graves problemas. No descendió una emoción pasajera, no descendió una religión sin poder, no descendió una estructura vacía, descendió el poder del reino. Diga conmigo, el poder del reino. O sea, entiende que dice la escritura que el poder que habita dentro de ti resucitó a Yeshua de entre los muertos. No es cualquier espíritu. Entonces, dice la escritura, el espíritu que habita en medio nuestro. Y si nosotros no tenemos cuidado con nuestra vida espiritual, podemos llegar a lo que ese pastor amigo me dijo un día, a colocar el espíritu a un lado. Entonces ya venimos a la congregación, es por religión, no por la parte espiritual. Estamos enfocados en los tzitzits, en la kippah, en las decoraciones. Pero como te lo dije al principio, cuando estábamos orando Mikamoja y Matovú, se siente la presencia. Se siente la presencia. ¿Cuándo qué? Cuando hay un espíritu que se quiere ¿qué? Derramar. Derrama tu gloria. Y Yeshua dice, sí, pero derrama la tuya también. Derrama tu presencia, derrama tu adoración, derrama tu gloria. Yo quiero escucharte a ti. Yo no quiero escuchar a Cristal, al pastor Benny, a Benny Jr. Yo quiero escucharte a ti. Yo quiero escuchar tu voz. Yo quiero escucharte a ti clamar. Y es el Espíritu, dice la palabra, es el Espíritu dentro nuestro que da ¿qué? Testimonio. ¿De qué? De nosotros, de nuestra salvación. Pero como yo creo que el Espíritu dio esa cita perfecta para el día de hoy, no pensando haberlo alcanzado ya. Porque el que piensa que ya lo alcanzó, piensa que puede vivir el resto de su vida en la canoa y que el río lo lleve al trono de la gracia. Pero cuando uno dice, espérate un momento, sí, yo soy salvo por la sangre del Cordero de Yeshua, dígame. Pero yo sigo ¿qué? La meta, yo sigo caminando pensando que como que si no lo hubiera alcanzado ya. Yo sigo y yo prosigo a la meta, yo prosigo a Adonai, yo lo busco de todo corazón. Esa mujer cuando tocó ese tzitzit fue tanto el deseo, escúcheme, el deseo de su gloria, el deseo de ser sanada, que Yeshua dijo, ha salido ¿qué? Poder. Esa palabra ahí, poder, es muy, muy fuerte.
Poder, lo hemos hablado antes. En mi nombre, ¿qué? ¿Qué más? Harán milagros, ¿qué más? ¿Qué más? De todo el poder de Dios en tu vida. Tristemente se ha confundido el poder con venir al púlpito y dejar diezmo o dinero aquí en el púlpito, y eso no es poder. Y se tiene que decir. El poder de Dios tiene orden, se llama Torah. Cuando hay una Torah, hay un orden profético. Diga conmigo, hay una estructura del reino. ¿Cuál es la estructura del reino? La Torah. ¿Cómo voy yo a saber cómo adorar a Dios si no hay una estructura de reino? Y es que fuimos llamados a vivir llenos del poder del Espíritu. Vamos a ir al primer punto del día de hoy. Esta conferencia va a quedar parte de la serie de los 49 días del rugido del león. Así que hoy vamos a ir al primer punto para toda la familia que han venido escuchando los 49 días. Punto número 1 es que el Espíritu fue la promesa central del nuevo pacto. Lo repito, el Espíritu fue la promesa central del nuevo pacto. Cuando el Padre vino, Él nos dejó un poder sobrenatural. En Jeremías capítulo 31 versículo 33 dice: daré mi ley en su mente y la escribiré ¿en qué? En su corazón. Jeremías revela el resultado, la ley escrita en el corazón, pero Ezequiel, como lo leímos, revela cómo iba a ocurrir este evento. ¿Cómo? Por medio del Espíritu habitando dentro del hombre. Cuando los discípulos estaban allí, en Hechos capítulo 2, vemos de que ellos recibieron tanto poder, como vimos en Hechos capítulo 2, que el Espíritu se comenzó a manifestar ¿cómo? En grandes obras. La ciudad sacaban una vez más los enfermos. ¿Y qué? Sanaban. Y yo no sé, puede ser como un deseo de niño, pero yo le digo algo, yo quiero ver eso. ¿Quién no quiere ver eso? ¿Quién no quiere ver un montón de personas enfermas que desean, como esa mujer de flujo de sangre, ser sanados? Y muchas personas piensan que estos eventos quedaron ¿dónde? En Jerusalén. En el pasado, exacto. Pero es que yo le digo algo, si nosotros hoy tenemos la revelación profética de la Torá, nosotros deberíamos estar viendo esos eventos aquí en la congregación. Tenemos que seguir el espíritu de Adonai en nuestra vida, y esto cambia completamente la relación entre Dios y el ser humano, porque en el antiguo pacto o en el Antiguo Testamento el espíritu descendía temporalmente sobre ciertas personas. ¿Sobre qué? Sobre los profetas, sobre los jueces, sobre los sacerdotes, sobre los reyes. Pero el espíritu de Adonai vino ¿sobre qué? Sobre Sansón también, ¿se recuerda? ¿Para qué? Para darle fuerza. Vino sobre David, ¿para qué? Para gobernar, para dirigir. Vino sobre los profetas para hablar la palabra de Dios. Así dice el Señor. Y hoy, amada familia, como lo he dicho antes, el Espíritu está dentro de ti. Y esto no es una cosa pequeña, es una cosa gloriosa. Que el Espíritu de Adonai habite dentro de mí, eso cambia todo. Eso cambia mi manera de pensar, mi manera de vivir. Eso tiene que cambiar todo mi entorno, mi orgullo, mi ego, mi todo. Porque el Espíritu habita dentro de mí. El libro de Joel, capítulo 2, versículo 28, dice: derramaré mi espíritu ¿sobre qué? Sobre toda carne. O sea, Hechos para mí, usted pregunta, siempre lo he dicho, hemos hablado de las películas de El viaje del tiempo. Hechos, ¿quién no? O sea, Hechos es lo que Dios quería para la iglesia. Vayamos a Hechos capítulo 4. Lo leímos hoy. Hechos capítulo 4, versículo 13.
31, perdón. Dice 4:31, Hechos 4:31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Yo le voy a decir a usted una cosa. Yo, gracias al Padre, en este cuarto, y bueno, las personas que están en online también lo puedo decir. Si hay personas nuevas, lo digo y discúlpenme. No se preocupe con decir Espíritu Santo. ¿Me hago entender lo que quiero decir? Hay personas que dicen, no, eso no se puede. ¿Quién le dijo a usted eso? ¿No es el Espíritu Santo? Entonces es Espíritu Santo. En hebreo, Ruach HaKodesh. ¿Ok? ¿Me hago entender por qué quiero? Porque es que a veces nos podemos colgar en ciertas cosas, amada familia. Lo importante es que usted entienda que el Espíritu vive dentro de usted. ¿Me hago entender? Eso es lo importante. Y hablaban con denuedo que la palabra de Dios, diga conmigo, la Torá. Porque es que esto está describiendo que el momento exacto cuando está sucediendo, pero ellos estaban ¿qué? Leyendo ¿qué? Las escrituras, ¿la qué? La Torá. Y la multitud de los que habían creído eran ¿de qué? De un corazón y una alma. Eso, si es un corazón y una alma, ¿qué es? ¿Un qué? ¿Qué más? ¿Qué es un ser viviente? ¿Qué es esto? Cuerpo. ¿Qué nos dice Corintios? ¿Qué nos dice Romanos? ¿Qué nos dice Gálatas? ¿Ustedes qué son? ¿Qué? Un cuerpo. Ahí nos dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y una alma. ¿Y qué? Y ninguno decía ser suyo propia nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. El Espíritu de Adonai trae orden. El Espíritu de Adonai trae unidad. Trae ejad. Trae unidad. Cuando hay caos, cuando hay peleas, cuando hay discordias, cuando hay personas en la congregación que no se saludan, ¿dónde está el Espíritu? ¿Dónde está el Espíritu? Es bonito hablar del Espíritu, pero en los pequeños detalles es donde el Espíritu tiene que vivir. Que yo baje, ¿para que qué? Para que Él crezca dentro de mí. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 19 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo de el qué? Del Espíritu. Ese Espíritu habita dentro nuestro. Ese Espíritu nos lleva a la bendición. Ese Espíritu es el que quiere transformar nuestra familia. Es el que quiere cambiar nuestra manera de pensar. El mismo Dios que descendió sobre Sinaí ahora habita en medio nuestro, y esto no es pequeño. Hubieron truenos, hubieron relámpagos, hubo la gloria de Dios en ese monte, y ahora habita dentro de ti. Escúchame algo, porque como lo digo, esto es como casi como una vaca. Uno tiene que como que comerse esto muy bien. Esto es un pedazo de pollo muy grande. El Espíritu de Dios habita en medio nuestro. Wow, ok, un momento. Porque entonces mi vida, mi manera de hablar, como lo hemos hablado en los 49 días, mi respeto por la gloria tiene que ser llevado por el Espíritu, procesado por el filtro del Espíritu. Y cuando yo conteste, dice Yeshua, el que te pida ¿qué? El que te pida la capa, dáselo. El que no te preocupes. ¿Sí me hago entender? No te preocupes. Eso, mi amado, eso es sobrenatural. Eso es morir a mi ego. Eso es morir, yo diría, a los hombres. Eso es morir a mi parte de hombre. Sí, eso es morir a muchas cosas. Eso es morir a mi cultura. Eso es morir a mi manera de pensar, a mi manera de vivir. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Adonai vive dentro de mí. Punto número 2 del día de hoy. El Espíritu descendió en Hechos 2 para activar el poder del reino.
O sea, Dios había diseñado en su voluntad perfecta que sucediera todo lo de Egipto, todo lo de Pesaj, todo lo de las estaciones para llegar al monte Sinaí, dar la estructura del reino, pero después llegar a este espacio de Pentecostés en Hechos capítulo 2, que no fue un evento obsoleto, no fue que Adonai dijo, vea qué bonito, están reunidos, ¿sabe qué? 2 por 1, vamos a descender el Espíritu en el día de hoy. No, todo fue proféticamente establecido. ¿Por qué? Porque días antes Yeshua había ascendido y él dijo, no se preocupen, yo les enviaré ¿qué? El Consolador, el Espíritu. O sea, no fue de que él dijo, ve, Shavuot va a ser un muy bonito momento para bajar el Espíritu de Adonai. No, fue todo en orden, me hago entender. Yeshua, la imagen visible, dice, la presencia de Adonai caminó entre nosotros. Vimos su gloria, gloria como la unigénito del Padre. Y después él sube al Padre y dice, no se preocupen, el Espíritu de Adonai vendrá sobre ustedes. No salgan, dice, de Jerusalén. Es lo único que les dice, no salgan de Jerusalén. Quédense en Jerusalén. Y ellos reunidos celebrando Shavuot, y el Espíritu de Adonai baja. ¿Para qué? Para activar el poder del reino. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabemos? Escúcheme, se lo digo de nuevo, podemos leer todo Hechos si quiere. Se sanaban, habían milagros, todos estaban en un solo acuerdo. Significa todos venían a un solo amor, todos deseaban la presencia de Dios. Dice, vendían todo y se lo daban a los apóstoles, pero para que establecieran más bendición. O sea, había tanta gloria que el poder de Dios se manifestaba. ¿Quién no quiere vivir eso hoy? No, vender todo, no, Pastor Camilo, tampoco. No, tampoco. Y yo no le estoy diciendo que vaya y venda todo, pero lo que le estoy diciendo era, o sea, yo no sé si usted ha tenido esos momentos con el Espíritu, pero usted dice, ¿sabe qué? Ay, yo no me importa si mañana yo trabajo, yo voy a sentir su presencia. Yo voy a levantar mis manos, yo adoro al Padre en espíritu y en verdad. Todas las preocupaciones, todo el estrés, todo lo que sea, no me importa, yo quiero adorarle y exaltarle a Él. Ese deseo, una vez más, como la mujer del flujo de sangre, es el deseo que el Padre quiere para nosotros. Nuestras actitudes, nuestra manera de pensar, todo tiene que reflejar el reino. Vayamos a Hechos capítulo 1 versículo 8. Amada familia, Hechos es nuestra carta de testimonio. Hechos es nuestra orden como constitución legal del reino. Hechos capítulo 1 versículo 8 dice que, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El poder de Dios. Diga conmigo, poder de Dios. Tú tienes el poder de Dios. Espero que sí. Tú tienes el poder de Dios. La palabra poder en el griego es dunamis. Fuerza sobrenatural, capacidad divina, poder activo del trono. Tienes poder, no tu propio poder, tienes el poder del Espíritu de Dios. En el nombre poderoso de Yeshua, yo te digo, sana en el nombre poderoso de Yeshua. Yo te digo a ti, finanzas, no más. Y el Espíritu te dice, aguanta. Esto significa que el Espíritu vino para impartir capacidad sobrenatural sobre el creyente. Esto significa que cuando 2 o 3 están reunidos, el Espíritu está ahí. Cuando nosotros nos dormimos en la religión, el Espíritu se va. El Espíritu dice, es que no, pues aquí qué, o sea, yo aquí qué hago. Si no, o sea, no me buscan, no sienten mi presencia, solo van por hacer y ya, y se van. El Espíritu quiere moverse, el Espíritu quiere hablar a tu vida. El Espíritu quiere establecerse en su vida. El Espíritu de Dios quiere levantar jóvenes en bendición. El Espíritu quiere levantar la siguiente generación. El Espíritu de Hechos es el mismo Espíritu que vive dentro de ti. El versículo 14 dice, todos estos perseveraban unánimes ¿en qué? Oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Yeshua, y con sus hermanos.
todos perseveraban unánimes en la oración. Juntos podemos hacer grandes cosas. O sea, si tú tienes poder y yo tengo poder, tú tienes el Espíritu y yo tengo el Espíritu, imagínate las cosas que podemos hacer. ¿Caminarán qué? ¿Sí? Cuando hay un equipo, yo le digo a Cristal, a veces llevamos 4, son 4, ¿sí? Yo no sé ustedes cuántos llevan, pero 4. Yo le digo a veces a Cristal, Cris, entiéndeme. Y ella me dice a veces también, ¿por qué? Yo te hice ojos y yo pensé que estabas brava o molesta o no sé, o me querías decir algo, no sé. No, te quería decir que me trajeras un café. Y yo, uy, padre. ¿Sí me hago entender? Todos los hombres dijeron, sí, señor. Hágale caso, dice. Escuche el Espíritu. Mi amado, cuando uno está unánime en Ejad, cuando uno está unido en el Espíritu, le digo algo, usted puede estar en el mismo cuarto y sin decir cualquier cosa, todos sienten la misma cosa, se llama Espíritu, no cosa, el mismo Espíritu. ¿Por qué? Porque hay dentro de ti un sello que dice, este es mío. Entonces, a veces, yo lo he dicho y necesito decirlo aquí de nuevo, a veces nosotros buscamos consejos de una persona que ni tiene ¿qué? Espíritu. ¿Tú qué crees? ¿Debería o no? Pues hermano, yo no sé, pues hágale, láncese. No, pero no pago los impuestos. ¿Usted para qué los va a pagar? Usted es bobo. En esos 49 días hemos hablado también acerca de eso. Mi vida espiritual tiene que estar alineada con el Espíritu, como mi vida física tiene que estar alineada con el Espíritu. Hace años atrás, yo no sé si esto todavía sucede, el pastor es testigo de esto, pero habían personas, y lo mencioné en el Homer, que se dedicaban a estrellar los carros contra los árboles. ¿Usted se acuerda de eso? Por la aseguranza. Y salieron después videos. Cuando yo era niño era normal, eso ya están estrellando carros allá en el bosque para las aseguranzas. ¿Y sabe qué? Iban a la iglesia, eran parte de la congregación. No lo dije yo. Dijo, qué bueno que no de esta iglesia no de esta iglesia no. Ay, no, pero no importa, eran parte de ¿qué? Del reino. Eran parte de la iglesia. ¿Me hago entender? Escúcheme, mi vida espiritual tiene que estar alineada con el Espíritu, como mi vida física tiene que estar alineada con el Espíritu, porque yo doy testimonio del poder que está dentro de mí. Dice Yeshua, dale al César ¿qué? Lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Entonces vive una vida alineada. Si tú vives en este país, tú pagas los impuestos, tú vives una vida buena civil. ¿Por qué? No porque la Constitución lo dice, sino porque tú quieres representar una buena persona en esta sociedad. Cuando tú haces la residencia, la ciudadanía, te preguntan ¿por qué? O sea, ¿por qué tú quieres ser ciudadano? A veces un oficial te puede tirar las 100 preguntas a un lado y simplemente te pregunta, ¿y por qué tú quieres vivir aquí? No, pues para no pagar taxes. No, tú te dicen, ¿usted quiere ser parte de esta nación americana que tiene la constitución legal? ¿Usted quiere esto? Sí, yo lo quiero. ¿Pero por qué? No, porque yo quiero ¿qué? La palabra ¿qué? Contribuir a este país. Y un oficial dice, listo, perfecto. No quieres quitar, sino quieres ¿qué? Contribuir. Eso es estar unánimes juntos en un Ejad. Eso es estar en unidad. Eso es estar en fe. Dice, todo lo hacían en oración. Amada familia, corramos a este lugar cuando hay servicio. Corramos a este lugar cuando hay oración. Cuando hay un llamado de oración, usted llegue a este lugar. Usted busque de estar conjuntos con otros hermanos, unánimes en oración, en bendición. Hay servicio, ahí estaré, pastor, no se preocupe, ahí estaremos. Yo le decía a la pastora Cristal que yo asistí a una congregación hace unos años atrás, por un tiempo,
el agua estaba muy caótica aquí, entonces yo busqué ir a otro lugar por un tiempo, aunque estaba aquí, los pastores sabían, ellos lo saben con el permiso de ellos. Hermano, martes, servicio de oración. Miércoles, estudio bíblico. Jueves, oración. Y le digo algo, lo único que hacíamos era estar sentado donde usted está sentado, inclinado, buscando el rostro de Dios. Eso es lo único que hacíamos. ¿Y sabe qué? Cuando venía el día de la prédica, ¿sabe qué sucedía? Había un poder sobrenatural. ¿Por qué? Porque había un solo acuerdo durante la semana. Y como testimonio el Padre me trae esto. La pastora Cristal está, y creo que algunos de los hermanos aquí están en un grupo de oración que hace la congregación de Isi Efraim en Chicago. En mi trabajo, esto es un testimonio impresionante. Son por ahí unos 100 televisores de 75 pulgadas más grandes que estos, que están en todo el cuarto. Yo en mi escritorio tengo que analizar todos esos televisores, pero también tengo que estar sentado en un computador con 4 monitores al frente mío, analizando comerciales, fútbol americano, bueno, un montón de otras cosas. Y yo estaba sentado en mi escritorio cuando literalmente nunca me había pasado esto. Pasó una sombra detrás mío. No es de que pasó una persona, sino literalmente una sombra pasó y yo lo sentí como ¡fua! Y yo me quedé como de una. Esta persona me dio la vuelta, se dio la vuelta así, y yo estaba sentado y me dijo, yo no sé qué, algo de televisión, era el de IT, de networking. Pero cuando estaba hablándome era como una pesadez fuerte. ¿Te acuerdas, Chris, que te dije que tenía acá una cadena, una serpiente, una cadena larga y como la cabeza de una serpiente acá? Y un montón de cosos aquí, brujería, un montón. Y fue muy poco el tiempo que estuvo allí, esa es parte del testimonio. Pero cuando salía se colocaba como un tipo de, casi como un talit, pero todo feo. Eso era algo impresionante. Yo nunca había vivido eso. Y era como que él sabía, como si me hago entender, que el espíritu que está dentro de mí no va con el espíritu tuyo, porque siempre que se quería acercar a mí y como si me hago entender, como darle. Le dije a la pastora Cristal, ella sacó su cuadernito de acá, sacó su lápiz y me dijo, ¿cómo es que se llama? Usted se ríe, pero es la verdad. Y me dijo, ¿cómo es que se llama? ¿Y su apellido cómo es? Y entonces dijo, usted no me preocupe, así me dijo. Yo dije, bueno, muchas gracias, mi amor. Lo vamos a llevar a la oración. Me dijo así, vamos a llevarlo a la oración. Yo no sé, Cris, cuánto tiempo pasó, no fue mucho. ¿Un mes? No pasó un mes. Pasaron 29 días. Oiga, de la nada. Oiga, este era el director de IT del canal. De la nada llegó un día, abro mi correo, siempre tenemos, esa es nuestra costumbre, llegar el correo. Y el presidente colocó, tal y tal persona ya no está con nosotros, muchas gracias, adiós, punto. Yo, Cristal, amor, ¿qué hiciste? Diga conmigo, oración. Yo le decía a la pastora Cristal en estos días, la oración es una herramienta muy poderosa. Y si tú a la oración piensas que solamente es, alguien te dice, vamos a orar. Eso no es, hermano, sí, pues vamos a orar, pero mi problema es, pero vamos a orar. ¿Me hago entender? Si alguien te dice, vamos a orar, y el Espíritu de Dios vive dentro de ellos, y el Espíritu de Dios vive dentro de ti, dice que ahí Él está. Entonces la oración no es un juego, la oración no es, pues ahí está la oración. No, la oración es una herramienta esencial del reino. Ya me perdí. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7. Vaya conmigo. Más allá
fuera de tantas cosas, yo creo que el Padre para este año nos quiere hablar acerca de vivir verdaderamente en el Espíritu. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de ¿qué? Entonces, para nosotros poder vivir en el Espíritu de Dios, tiene que haber dominio propio. Carlos me dijo ayer, yo no sé cuántas millas corriste por ahí, 2, 3 millas. Dedicación, diga conmigo, dominio propio. Llegó, se colocó sus tenis, corrió hasta Walmart. Dominio propio, o sea, cuando tú te determinas tener un buen hábito dentro de tu vida, eso es dominio propio. Billy Graham dijo: temo que muchas personas que vinieron a mis avivamientos se fueron y no consagraron su vida a Dios. Yo sé que lo he repetido muchas veces, pero eso es una cosa muy impresionante, porque muchos pudieron haber pasado por una emoción espiritual, más no por el Espíritu, y se fueron y regresaron a su casa. Diga conmigo, porque no había dominio propio. No estaba el Espíritu, lo acabamos de leer. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Oh, ¿a quién no le gusta el poder? Pero también ¿de qué? De amor primero. Pastor, usted no me vaya a colocar detrás de esta persona en la iglesia. Ay, Padre, la hermana Anita sufre, porque dice: si no lo puedo colocar detrás de esta persona y tampoco detrás de esta. Amado, espíritu de ¿qué? De amor. Si verdaderamente me amas, ¿qué? ¿Y qué más? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Adonai Yeshua, yo siempre lo he dicho y lo he dicho acá, colocó la barra más alto. Ustedes están acostumbrados solamente a ir al templo y llevar el cordero, listo, ya, pum, no, ya. Y ahora yo te digo: ama a tu prójimo como a ti mismo, si verdaderamente me amas. Diga conmigo, amor, amor. El Espíritu transforma personas comunes en portadores del reino. Yo no sé si usted considera esto en sus pensamientos, pero el reino de Dios y su justicia es tan real como el reino que hay por allá en Europa. Igualito. Los mismos protocolos, no los mismos protocolos, digo, pero como el mismo tipo de ceder. Entra el rey, la gente se para. Hay trompetas, hay música. Cuando murió la reina Elizabeth, oye, hubo tremendo funeral. El reino de Dios, amada familia, es real. Por eso cuando yo estoy aquí, yo le digo a usted: levante su voz, porque el trono está allí presente. Yo espero que usted entienda que ese trono es real. Dice la Escritura que Él está sentado en su trono. Y eso no es una cosa de juego. Porque si yo me acerco al trono de gracia con religión, realmente no he aprendido nada. Porque lo que Él quiere, ¿qué es? Un espíritu no de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros hoy? Que muchos creyentes viven limitados por la inseguridad, por la falta de dominio propio y por la mentalidad también de derrota, de perdición. Estoy muy cansado. Ya para qué voy a levantar las manos. Igual tengo deudas en la casa. Igual, o sea, si levanto las manos, ¿qué? Mañana tengo que ir a trabajar. No, pues, ¿y qué? Qué bendición poder trabajar, qué bendición poder moverse, qué bendición poder proveer, qué bendición poder, a los varones de la congregación, qué bendición poder ejercer tu abodá, tu servicio de ser un proveedor de casa. Qué bendición a la mujer si también trabaja en casa y es una administradora. Qué privilegio, qué bendición. Pero venir a la iglesia, amada familia, para nosotros debe ser un regocijo de su presencia. Mucha gente quiere ver con estos ojos, estos físicos, el Espíritu de Dios. Pero ¿sabe qué? Cuando Moisés estaba allí en la montaña, le dijo: Moisés, date la vuelta, cubre tu rostro. Esto nos enseña algo a nosotros muy importante acerca del Espíritu. Tengo que buscarlo en intimidad. Tengo que buscarlo con respeto. Ahí entra el talit. El talit no es
una decoración, como me dijo un pastor de Israel, Casa Integral, muy bueno, hace muchos años atrás. El talit es para colocármelo en oración delante del Padre, en bendición delante del Padre. Es el propósito detrás de las cosas, ¿no? El espíritu del creyente activa, diga conmigo, valentía. Significa, en el nombre poderoso de Yeshua yo te digo a ti, pero no en el nombre de Yeshua, como el Chapulín Colorado. No tenía valentía el Chapulín Colorado, ¿no? El espíritu de Adonai vive dentro de mí, dice la palabra. ¿Y qué? Me ha dado poder. Me ha dado poder. Yo he visto a mis padres, usted sabe los testimonios. Ahora Cristal y yo vivimos nuestros propios testimonios. Nevera, yo no sé cómo tú vas a hacer, pero te llenas en el nombre poderoso de Yeshua. Mira, yo no sé cómo se van a pagar las cosas, pero en el nombre poderoso de Yeshua. Ahora, no me meto en montones de deudas y después digo en el nombre poderoso de Yeshua. No me hago entender también, porque esto también es dominio propio. Esto también es dominio propio. Padre, en el nombre poderoso de Yeshua, yo no sé, Señor, hemos bajado nuestras finanzas, Señor, necesito de tu ayuda, necesito de tu poder. Él te escucha. Escúchame. ¿Es la oración lo último que haces o lo primero que estableces en tu vida? Lo primero es, Señor, estamos apretados. Estamos apretados, Señor. Pero, Señor, sé que tú eres el dueño de todo. Y sé que tú nos vas a guiar, tú vas a guiar a mi familia, tú vas a guiar a mis hijos, tú vas a guiarnos en este proceso. Valentía. Diga conmigo, segundo, autoridad espiritual. Autoridad espiritual es que un demonio se acerca a ti y te reconoce como hijo de Dios. No pequeña cosa esto. Porque si él te reconoce como hijo de Dios, significa que te reconoce con una autoridad dada por Dios que se llama poder. ¿A qué has venido, Yeshua? Sabemos de dónde vienes. Lo reconocieron, entendieron que el Espíritu caminaba, por supuesto, la imagen visible, y ese mismo Espíritu vive dentro de ti. Nosotros hemos ido a lugares con los pastores hace tiempo atrás, bueno, a muchos lugares, pero hemos ido a lugares donde hay personas que se van. Y le digo algo, después hemos recibido testimonios que dicen, es que había una luz que reflejaba en ellos. ¿Sí o no, pastores? Lo mismo tiene que suceder con cada uno de nosotros. La luz no se mezcla con las tinieblas. El Espíritu dentro del creyente activa discernimiento. Yo creo que este es uno de los más hermosos regalos. El discernimiento. El discernimiento es una manera que Dios te da a ti de poder estar 5 millas más adelante en la carrera. ¿Me hago entender? El discernimiento de Dios en tu vida te dice, hablemos pues, hablando de las finanzas, vende esto, compra esto. Oye, ¿sabes qué? Esto hazlo de esta manera. Discernimiento. Cuando no tenemos discernimiento, caminamos así. ¿Y sabe qué? Nos golpeamos con todo en el camino porque no hemos activado el discernimiento de Dios en nuestra vida. El discernimiento es la herramienta esencial para poder discernir su voz y poder vivir realmente el reino. El Espíritu dentro del creyente activa poder y otra vez lo voy a repetir, dominio propio. Dominio propio. El trabajo que se está estableciendo aquí localmente en Cherryville, en toda parte del mundo, en Israel Casa Integral, y que el Padre ha dado esas fuerzas. Vea, yo le digo a usted una cosa, nunca piense que el trabajo que se hace en este ministerio solamente somos los 4 pastores reunidos aquí. El poder de Dios, su justicia y el trabajo que se hace en este ministerio es todos nosotros. ¿Me hago entender? O sea, el usted estar aquí, el usted estar levantando sus manos, el usted estar sirviendo en el fellowship o servir aquí en la congregación, ese abodá que vimos en Pesach es un trabajo junto en bendición, y eso es lo que el Padre quiere para nuestra vida. ¿A qué viene el enemigo? ¿A destruir qué? Exactamente eso.
Cuando Jezabel se entra a las iglesias, ¿qué quiere destruir? El orden, la estructura del reino. Quiere que la gente no piense que tiene poder, que no tiene reino. Uno de mis predicadores favoritos, Itiel, tomó un tiempo, y yo creo que es tan impresionante que usted también aprenda esto. Yo no creo que eso suceda aquí, primero que todo aclaro. No creo y estoy muy 100% seguro. Pero en los lugares grandes, en las iglesias grandes, en los eventos grandes, ¿sabe quién llega? Los enemigos. Llegan personas que se pueden aún, entienda esto, porque si usted un día no está aquí, está en un estadio lleno de millones de hebreos, aún se pueden colocar un talit. ¿Me hago entender? Porque es que el talit no me salva. El talit es ¿qué? Es una prenda espiritual. Y ellos entran a esos lugares a tratar de destruir, a tratar de romper, a tratar de susurrar en los oídos división, a tratar de desviar a los jóvenes, a tratar de crear división. Pero diga conmigo, pero en mí hay poder. Pero escúcheme, es muy fácil repetirlo. Porque el poder de Dios no se activa en tu vida si no lo estás buscando. O sea, esto no es como sacar la aseguranza al policía y decirle, vea, yo sí tengo aseguranza, vea, aquí está. Y él le dice, ¿del 2002? Esto del 2002, sí, en el 2002 yo levanté mis manos, acepté al Señor en mi vida. Hermano, 2002 eso ya se venció. No estoy diciendo que la salvación se vence, estoy diciendo, tenemos que vivir la fe. El Espíritu de Dios tiene que vivir dentro de mí. Mis conversaciones, mi vida. Tú no puedes llegar al trono y decir, Señor, aquí estoy. Pues yo no hice nada, Padre, pero pues aquí estoy. Dice la Escritura, no te presentes delante de Dios con tus manos, ¿qué? Vacías. ¿Cómo te presentas vacíos? No haber orado, no haber buscado de su rostro, no haber discernido el Espíritu de Dios en tu vida. Punto número 3. Pablo entendió que el reino no funciona solo con palabras. Hay hasta canción, ¿no? Palabras, no, esa no es. Primera de Corintios, vayamos allí. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 4. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 4. Dice la Escritura. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue ¿qué? Con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con ¿qué? Con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en ¿qué? En el poder de Dios. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. El hombre sabio de la Biblia, el rey Salomón. ¿Sabe qué dice más en ese mismo versículo? No es bueno que el hombre estudie mucho. ¿Cómo? ¿What? ¿Cómo? No es bueno que el hombre estudie mucho, pero si el pastor Roberto me dice que estudie. La pastora Pili me dice que estudio bíblico Maná. ¿Cómo así? ¿Vio, pastora? Que yo, ya sacaron la excusa, pastora. Pastora, el pastor Camilo dijo que no es bueno que estudiemos mucho, así que yo estoy en el módulo 0 todavía. ¿Vio? Está hablando de que a veces las personas buscan tanta enseñanza de hombres y no buscan el Espíritu. ¿Cómo así? ¿Hay una diferencia entre los dos? Sí, muy grande, porque el Espíritu te guía a toda verdad. La doctrina de hombre te dice, pues yo creo que es por aquí. Yo no sé, pero pues yo creo que es por aquí, basado en mis estudios, basado en tan. Pero Salomón nos está diciendo algo muy importante. ¿Sabe qué? Que hay mucha gente que busca tanta la letra y pierden el espíritu. Y esto mismo lo he hablado con muchas personas muy grandes personas, extraordinarias personas que están entendiendo exactamente esto. Yo le digo a la pastora Cristal, Cris, mi deseo para el rugido del león
es que la gente entienda que está la sabiduría, pero también está el Espíritu. Los dos van atados. Yo no quiero hacer una diferencia. Una vez más, no vaya a salir con esa excusa. No vaya a salir con esa excusa. No, pastora, de verdad, no, esa es una excusa. Nada que ver. Tenemos que crecer en el entendimiento de Adonai y su justicia. Tenemos que crecer en la palabra. Yo tengo que crecer en el entendimiento de Adonai, pero nunca abandonando el Espíritu. ¿A qué me refiero? Yo vi en YouTube que decir Espíritu Santo, eso es pagano. O eso es de los cristianos. El Espíritu Santo es de Dios. O sea, yo no sé, ¿sí me hago entender? No, es que los cristianos traen, me dijeron, los cristianos traen a los nuevos creyentes a la mitad del camino. Y en la mitad del camino, los de las raíces hebreas los recogemos y los llevamos. Me hago entender, doctrina de hombres, escúcheme. No puedes decir tal y tal cosa. Ya ni se me viene, a la mente se me borró, pero usted ya sabe todas las barbaridades que hay. Oye, en mis comentarios, esto no es vanagloria, no estoy diciéndolo así. En mis comentarios en Facebook, Cristal es testigo, o usted a lo mejor los ha visto. Para de decir Yeshua. Ese Yeshua es de los romanos. Ese Yeshua no existió. Y uno le hace clic en el perfil y dice, de Manizales, Colombia. Y yo, papito hermano, pero ¿qué te pasó, hermano? Pastora Cristal, por favor. Me hago entender lo que quiero decir. Pensando que nos hicimos más sabios, nos volvimos necios. Si abandonaron a Yeshua, abandonaron la vida, abandonaron todo. El espíritu que vivía dentro de ellos ya no testifica ser hijos de Dios. Me hago entender y lo digo con mucho respeto. No, el Shabbat, basados en los estudios, el Shabbat ahora es los miércoles. Dios mío, hermano, la escritura fue dejada para nosotros, para dirección. Solo léala y encontrará vida y dirección. Lámpara es a mis pies tu palabra. El problema es que ya no se lee la Biblia. Se lee ¿qué? La doctrina de los hombres. Me hago entender. Si usted lee la Biblia, le digo algo, la Biblia le habla. ¿Qué le habla? El espíritu que vive dentro de esta escritura. Observe esto. El Espíritu ayudó a Pablo a soportar persecución, a resistir prisiones, a caminar en autoridad espiritual, a levantar congregaciones, a manifestar milagros. Dice Hechos, por si usted lo quiere escribir, igual en el PDF que vamos a enviar a toda la gente del Rugido de León, lo van a tener. Hechos capítulo 19, versículo 11 y 12, dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. El espíritu se transformaba, o sea, el espíritu vivificaba, el espíritu hacía grandes cosas. Y el Espíritu de Dios a lo mejor te ha estado hablando y tú no lo has estado escuchando. Y temo que esto sea el factor más grande o el error más grande de nuestro tiempo en este 2026 en adelante. Una iglesia que busca discernimiento humano y no un discernimiento del espíritu. Antes, la hermana Elizabeth, que tiene edad mayor, yo no creo que ella nunca escuchó al pastor Israel de Lincolnton, pastor que predicó en toda esta región donde estamos hoy presentes. Que alguien le dijera: pastor, pues bueno, no, el internet en ese entonces como que tampoco era tan conocido, pero nadie decía: vea, yo vi esto en el internet, o yo leí esto en un midrash, en un handerugai. No, amada familia, antes había un avivamiento por su palabra, había un deseo de buscar su rostro, había un espíritu que se movía. En la iglesia de Manantial de Vida en Lincolnton, los primeros días, me recuerdo el primer día que fuimos a esa congregación, sonaban los chofares en esa congregación. Había una búsqueda del Espíritu de Dios y su justicia. Paremos de pensar que porque ahora decimos Yeshua, entonces ya, el poder de Dios dentro de mí. Si tú no vives bajo la palabra de Dios y su justicia, de nada te sirve. Si tú no...
la misma la escritura, si tú no traes leña al altar, y si tú no traes leña al altar todos los días, tu vida la estás viviendo en disfraz. Y temo que este es uno de los grandes problemas de nuestro tiempo. Pablo entendía que el creyente no fue llamado solamente a hablar del reino, fue llamado a manifestar el reino. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 20. Una vez más va a haber un PDF de esto que usted va a poder descargar. Si lo desea tener todo, lo vamos a enviar. Dice Primera de Corintios capítulo 4, versículo 20. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en ¿qué? Poder. Ay, sí, pastora Cristal, discúlpeme. Palabras, palabras, palabras. Sí. Lo digo con respeto lo siguiente que voy a decir, y no lo hago en ningún sentido de comedia, de chiste. Pero aún Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam y tari dururururá, y nunca leíste lo que estabas leyendo en la pantalla. O sea, tus ojos lo leyeron y tu mente y tu lengua se movieron para tú decir esas palabras, pero a lo mejor tu mente no leyó e internalizó las palabras que estábamos leyendo. Las oraciones que la parte rabínica farisea nos dejó son buenas. Nos da una guía, nos da una estructura de cómo podemos acercarnos a Dios por medio de ellas, o la manera como lo podemos hacer, pero nunca pueden reemplazar tu lengua y tu corazón delante del Padre. El Shema, claro que sí, el Shema, la palabra lo llama como una orden que tenemos que hacer. O sea, es un decreto del reino y se tiene que hacer. Pero para nosotros en este 2026, a 4 años de esta famosa agenda del 2030, para nosotros poder sobrevivir lo que viene, vamos a necesitar el Espíritu. Muchísimo. Los carros aún, yo creo que ya dicen que creo que es después de este año, los carros ahora tendrán inteligencia artificial. Ha salido, es noticia, búsquelo, verifíquelo si le estoy mintiendo. Van a poder apagar su carro desde cualquier parte del mundo. Van a poder hacer todo tipo de cosas porque ahora ya están introduciendo esto. Yo diría que ese es el espíritu del mundo en un cierto sentido, tratando de internalizar a los diferentes lugares. Entonces, yo lo he dicho en el rugido del león y lo quiero decir hoy otra vez: lo que viene es fuerte. Lo que viene es muy fuerte. Y yo no quiero venir aquí a amarillizar o asustar no. Yo creo que el discernimiento, como lo acabamos de escuchar, nos dice que algo viene, ¿cierto? Yo me recuerdo que unos 4 años antes, como familia pastoral, nosotros a veces salíamos a comer y era como una tristeza fuerte. No por el ministerio, no, era como que decíamos, sabemos que algo se está aproximando, algo está llegando. Mi hermano Sebastián, el pastor Sebastián, nosotros decíamos, algo viene, o sea, el Padre nos está diciendo, no sabemos qué es, y sucedió lo del bicho. Y el Padre nos lo había como que sí, que nos había discernimiento, amada familia, discernimiento. Hubo un sueño que el Padre trajo a mi vida y que hasta el día de hoy la única persona que lo sabe es la pastora Cristal. Le he pedido a Dios, Señor, muéstrame por qué me mostraste esto, y a lo mejor no es el momento correcto en Shavuot, pero creo que es muy importante poder decirlo porque se aproximan una vez más días fuertes. Y con el permiso de los pastores lo comento. Le oro a Dios que esto no suceda. Pero yo tuve un sueño, yo creo que el Padre trajo a mi vida, justo con Nelson Isaí, aquí en la congregación, no para él, no te preocupes.
Pero el sentido era que el sueño, las cosas se habían puesto tan difíciles que todos nosotros habíamos tenido que venir aquí a la congregación a comer. Todavía no sé el significado del sueño, pero lo único que sé es que Nelson se acercó a mí y me mostró un pescado. Era un pescado tan pequeño, amada familia. O sea, no estoy hablando de un pescadito chiquito. Era un pez que él podía sostener en la mano. Pero él decía, mira lo grande de este pez. Y yo le decía, grande. No es grande. No, pero es grande para mí. Me desperté, lo escribí y el siguiente día se lo dije a la pastora Cristal y hasta el día de hoy nadie lo ha escuchado. Y esto fue 2 meses atrás. Y yo le dije, Cris, yo creo que el Padre está dando una advertencia que todavía vienen algunas cosas. Se lo digo a usted, tómelo como usted quiera, o sea, como usted desea tomarlo. Ore, busque de Dios, busque de su rostro, busque de Él. Porque en el sueño, le digo una vez más, era tanto como el anhelo de nosotros llegar a este lugar. No por, lo digo, suena feo, pero no por la parte espiritual, sino era porque ya la comida se había escaseado en casa y habíamos tenido que juntarnos a comer aquí en la iglesia. No sé si era nuestra última comida, pero me asusté y eso me ha tenido ahí. Yo no se lo quiero decir como, ay, gracias por lanzarme sus preocupaciones. Yo creo que el Padre habla. Y yo creo que el Padre advierte, como dice la Escritura, primero a sus hijos. No sé esa palabra si es para aquí, si es para otro país, no sé. Pero lo que sí sé es que el Padre habla. Y yo temería no habértelo contado y después haber llegado y haber sufrido, ¿cierto? Entonces, preparémonos. Esto no es de miedo, porque ¿sabe qué? Una vez más, levante su cara. Tenemos poder. Tenemos el Espíritu de Adonai en nuestra vida. Todos juntos en oración, todos juntos en plegaria. Por eso yo le digo, ahora al haberle contado este sueño, que no es creado, el Padre es testigo. Uno dice, no, entonces sí tengo que alinear mi vida bien. Hágale pues, vamos a ir a orar todos los días. La búsqueda del Espíritu nunca puede ser por persecución, tiene que ser por revelación. Cuando tú buscas del Espíritu, lo buscas porque tú quieres verdaderamente adorar el Espíritu. Tú no vienes como, Señor, ahora sí, ya el pastor Camilo me contó el sueño, yo no sé cuándo va a suceder, Padre, pero yo te voy a buscar todos los días a las 5 de la mañana. Hermana, vamos a orar. Y la hermana, pues hermano, yo estaba orando todos los días, ¿y usted dónde está? Tenemos que buscar del Espíritu de Dios ahorita, amada familia. Lo que viene es fuerte. Y es que vea, yo le digo una cosa, la misma Biblia nos dice que vienen cosas fuertes. Entonces, ¿por qué tiene que venir un pastor o un predicador a decirnos lo que nosotros ya deberíamos saber? La palabra ya nos dice, pero escúcheme algo, pero mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Entonces, punto número 4, y con esto terminamos, como el televisor del reloj está dañado, no sé cuánto tiempo tiene. Punto número 4, el punto número 3, Pablo entendió que el reino no funciona solo con palabras. Punto 4, y con este termino en el día de hoy. El Espíritu produce transformación interna y poder externo. Lo repito, el Espíritu produce transformación interna y un poder externo. Romanos capítulo 8, versículo 11. Lo tengo aquí en mi computador, pero lo quiero leer directamente de la Escritura. Si usted también lo quiere buscar, Romanos capítulo 8, versículo 11. Dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Yeshua mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Yeshua, que vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El mismo poder que levantó a Yeshua de los muertos vive dentro de cada uno de nosotros. Eso significa que el Espíritu no solamente trae experiencias espirituales, sino que trae
transformación, renovación, vida y una fortaleza, una resistencia espiritual. Vea, las pruebas que usted esté pasando, dígame si una persona en el mundo las pudiera vivir. O sea, con la ayuda de Dios que Él ha depositado de tu vida, muchas personas con problemas, con situaciones difíciles, se hubieran corrido, se hubieran divorciado, se hubieran separado. Pero el poder que está dentro de ti te ha traído hasta este lugar. Hermano, algunas personas se acercan, hermano, ¿y usted qué? ¿No está triste? ¿No está bravo? No sé, las emociones normales de la humanidad. No, todo lo que tengo, lo tengo por pérdida. Dios es todo lo que yo necesito. Suena difícil, pero es la verdad. Cuando tú entiendes que lo material sí es importante, pero el espíritu es lo más importante para tu vida, para tu matrimonio, para tu familia, entiendes las cosas correctamente en el reino. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Eso es reino. Eso es el reino de Dios dentro de nosotros. El espíritu transforma pensamientos, mentalidad, deseos, emociones, prioridades y forma en ti un carácter de reino. Amén. Tenemos que vivir unidos al Espíritu de Dios. Coloquémonos en pie en este día, amada familia. El punto número 5, lo voy a decir rápido. No tan rápido. El Espíritu nos convierte en portadores del reino hoy. Ese es el punto 5. El Espíritu nos convierte en portadores del reino hoy. Escúcheme. No venga a Shavuot religiosamente a celebrar una entrega de la Torá. Usted venga porque el reino de Adonai y su justicia vive dentro de usted. ¿Está aquí? No venga a Shavuot el siguiente año a celebrar Shavuot religiosamente. Venga año tras año en Shavuot, porque el Espíritu de Adonai vive dentro de usted. Y porque ese Espíritu, que sí, claro, la Torá bajó en Monte Sinaí, ¿cómo vamos a dejar eso a un lado? Pero el evento de Hechos nos llama a nosotros a vivir como una iglesia consagrada delante de Él.